voy a ir rapidito porque la clase pasada no la pudimos tener y, si es que no me equivoco, no pudimos tener la clase de ayer y la de la semana pasada, no me acuerdo muy bien, ya estoy un poquitito perdida en cuanto a las clases. Ustedes saben por un tema personal que tuve, así que hoy día vamos a retomar, vamos a avanzar, y lo que nos corresponde el día de hoy es la religión griega, ¿ya? Así que vamos a avanzar en esto y les voy a pedir que anoten la información que está acá en la pizarra. Hoy día es la clase 9, ¿ya? Anote clase 9, título de hoy día, religión griega. Si se va atrasando, no se preocupe, porque igual yo les voy a enviar el PPT, ¿ya? ¿Me escucho bien o es la Itza la que tiene problemas? Ya, ya, perfecto. Hoy día lo que vamos a trabajar va a ser conocer y comprender la organización de la religión en Grecia. Ya estamos hablando de la Grecia antigua. Es importante que aprendamos a distinguir dos cosas: la religión de la mitología, ¿ya? Porque si bien Grecia está asociado a todo lo que es el tema mitológico, el tema de los dioses, de los semidioses y todo eso, pero ellos también tienen una organización religiosa. Siempre la religión va a estar asociada a mitos o a lo que es la fe. O sea, sabemos que son sucesos y creencias que no tienen una base científica, sino más bien es un credo religioso, es una ímpetu, una creencia a ojos cerrados, como se dice, ¿ya? Entonces anotamos la fecha, miércoles 5 de agosto, el objetivo y avanzamos. Mientras tanto, chiquillos, les comento que me acaban de informar que la próxima semana, a partir del día lunes, les digo al tiro, lunes, acá lo tengo. A partir del día lunes 17 de agosto se va a iniciar el segundo semestre ya académico. Por lo tanto, se está destinando la próxima semana como una semana de descanso. De hecho, hubieron hartos colegios que ya tuvieron esta semana libre. No sé si alguien tuvo algún conocido por ahí, pero la próxima semana no van a haber clases, por lo mismo, porque los profesores vamos a estar en reuniones, vamos a estar cerrando el semestre, vamos a estar analizando, revisando trabajo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, yo de manera interna les voy a enviar la información que envió el director, donde de manera formal estipula e informa, valga la redundancia, para los apoderados, que la próxima semana no van a haber clases, ¿ya? Así que lo voy a confirmar. Así que, chiquillos, podemos avanzar en lo que corresponde al día de hoy. Hoy día vamos a tener las cámaras apagadas, no va a ser necesario la cámara encendida. Y vamos a partir escribiendo. Van a anotar en el cuaderno. Tengo harta información para entregarles porque el ámbito religioso en Grecia es bastante complejo. Por lo tanto, tenemos que definir hartas cosas importantes antes de empezar a ver los dioses y todo eso lo que a ustedes les gusta, ¿ya? Vamos a anotar materia, vamos a definir, vamos a identificar dioses y vamos a cerrar con juegos, ¿ya? Entonces, dice que los griegos creían en muchos dioses. Su religión es de origen politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Pero a diferencia de nosotros los hombres, ellos eran inmortales, gozaban de poderes sobrenaturales, dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos entre la unión de dioses y mortales. Ejemplo de héroes fueron, por ejemplo, Hércules, Aquiles. Aquiles fue protagonista de la Ilíada, que es un texto escrito por Homero, que lo vamos a revisar las próximas clases, ¿ya? Los dioses griegos vivían en un monte, que es muy conocido, es un monte sagrado, y se llama el Olimpo. Los dioses fijaban su morada en los templos. Cuando yo hablo de morada, hablo de lugar de vivienda, ¿ya?
Entonces, su morada la fijaban en los templos y recibían ofrenda de los fieles, consistente, entre otras cosas, en sacrificios de animales. Las personas mataban animales para ofrecerlo a los dioses. Algo importante, chiquillo, es que cada polis tenía sus propias divinidades, ¿ya? Aunque siempre el más importante de todos era el dios principal, que es Zeus, que es considerado padre de la humanidad. En honor a las divinidades se celebraban fiestas, conmemoraciones, tradiciones, ritos, y la más conocida de todas tenía lugar cada 4 años en la ciudad de Olimpia y se hacía en homenaje a Zeus. En el transcurso de la misma se celebraban competiciones deportivas. Eran llamados los Juegos Olímpicos, en los que participaban todas las ciudades del mundo griego. Mientras duraban, se declaraba una tregua sagrada que interrumpía temporalmente todas las guerras que hubiese abierta entre las polis. Los Juegos Olímpicos, chiquillos, es uno de los legados más importantes que nos deja la antigua Grecia, porque hasta el día de hoy se hacen los Juegos Olímpicos. En distintos países, cada 4 años, se juntan las corporaciones deportivas y representantes de distintos ámbitos deportivos, natación, gimnasia, atletismo, etcétera, y se hacen los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los Juegos Olímpicos se hacían en la época de la antigua Grecia para honrar a los dioses, específicamente a Zeus, y también era una especie como de relajo, de tregua, de descanso, que se hacía entre las guerras. Era como Profe, para distraerse. Dígame. ¿se seguirían respetando estas tradiciones de dejar los problemas al lado entre guerras entre países para hacer esta celebración, por así decirlo? No, lamentablemente los tiempos de tregua que se respetaban en Grecia hoy en día no se toman en consideración y más bien los Juegos Olímpicos tienen un fin solamente deportivo, ¿ya? No tienen fines ni políticos, ni tampoco religiosos, ni nada por el estilo, solamente en el ámbito deportivo. No así en la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia los Juegos Olímpicos tenían una connotación de paz, una connotación de tregua, de descanso, de libertad, y también de detener un poco el tema de las pugnas políticas, de las guerras, de las invasiones y todo eso. Por lo tanto, si bien hoy día se mantienen los Juegos Olímpicos, tienen otra connotación, una connotación más bien recreativa, ¿ya? Los dioses se dirigían a los hombres por medio de los oráculos o respuestas expresadas a través de sacerdotes o sacerdotisas. El dios más consultado era Apolo, quien erigió un importante templo de la ciudad de Delfos. Los griegos recurrían frecuentemente a las artes de la adivinación, especialmente cuando deseaban acometer una empresa importante para sus vidas. O sea, los griegos, chiquillos, antes de tomar decisiones, por ejemplo, de negocio, de cambios de trabajo, decisiones políticas, siempre consultaban a los dioses, ¿ya? A través de los oráculos. Tenían distintos tipos de oráculos. Por lo tanto, quiero que sepan que Grecia fue un territorio profundamente religioso. Todo lo que era su vida, las fiestas, la cultura, las artes, todo giraba en torno a los dioses. Eran muchos dioses, por lo tanto era una religión politeísta, ¿ya? Las artes, por ejemplo, la arquitectura, las pinturas, los grabados, todo ese tipo de expresiones artísticas, siempre había presencia, por ejemplo, de algún dios, ¿ya? Y el tema de los sacrificios, existía mucho sacrificio también, ejecuciones a personas y sobre todo a animales para rendirle honor a estos dioses. Ahora, ojo, el Olimpo y los dioses son seres mitológicos y lugares mitológicos. Nadie dijo que existieron ni que alguien fue al Olimpo y contó cómo era. Todas estas son creencias que están asociadas a la fe. Yo eso quiero que ustedes tengan en claro, ¿ya? Así como nosotros en nuestro mundo occidental hablamos de que existe vida después de la muerte o existe el paraíso, por ejemplo, solamente es una visión que nos entrega la fe.
porque nadie ha ido al paraíso, se ha muerto y ha viajado y nos ha contado cómo es. Lo mismo pasaba en Grecia. Son lugares que no son físicos, sino más bien son mitológicos y que se van traspasando estas ideas de generación en generación. No había gente que decía que era hijo de los dioses o cosas así. Efectivamente, había personas que tenían una división por estamentos, o sea, los hijos de los dioses, de los semidioses y todo eso. Pero recordarles que todos estos chiquillos eran mitológicos, eran creencias populares. No era que Zeus anduviese por Grecia conversando con las personas, ¿ya? Es un dios que se considera supremo, pero es una figura omnipotente, o sea, no está en la tierra. Una vez que escribimos eso, chicos, vamos a comprender sobre el origen de esta religión y de esta mitología. La mitología sabemos que en algún momento el lenguaje la vieron, los mitos, las leyendas, ¿cierto? Son conjuntos de historias que se van traspasando a través de las generaciones. Claro, la Itza, me encanta la reflexión que hizo, me fascina porque en todas las religiones existen dioses supremos. En todas las religiones existe un libro sagrado, existe un lugar de descanso, un lugar para pagar los pecados y existen los fieles. Por ejemplo, en los romanos, el dios principal es Júpiter. En los griegos, el dios principal es Zeus. En los vikingos, el dios principal es Odín. En los católicos, el dios principal es Jehová. En los musulmanes tenemos al dios principal como Alá. En los budas tienen otro dios principal. En los mormones, los evangélicos, todas las religiones tienen un dios principal, ¿ya? Lo que pasa es que este dios va cambiando de nombre según la religión. Ahora, hay lugares y hay mitologías que tienen una distribución de dioses. Por ejemplo, hay un dios para el amor, un dios para la sabiduría, para el infierno, para todas las cosas. Y hay otras religiones que no, que solamente tienen un dios porque son monoteístas, como la de nosotros. ¿Ya? La católica, que es la más imponente en todo el mundo, solamente tiene un Dios, Jehová, como le quieran llamar, tiene a Jesús, que es como el representante de la tierra, tiene su libro sagrado que es la Biblia, los fieles que son los católicos, tiene fechas para conmemorar nacimiento, muerte, ¿ya? Y esas son tradiciones de la religión católica. La musulmana tendrá las propias, la budista, que está más relacionada con la filosofía, o la evangélica, y así con todas las religiones. Dice que hay diversas teorías sobre el origen de la mitología griega. Algunas establecen que los hechos narrados provienen efectivamente de sucesos reales que se fueron mezclando con algunos otros temas de fantasía, como me preguntaba la Bianca. Todos los mitos, chiquillos, y las leyendas efectivamente nacen porque hubieron elementos reales. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, acá en Chile, en Chiloé, para el sur, que es un pueblito bastante mitológico, que dicen que andaba un barco que desaparecía, el Caleuche, o andaba el Trauco, que era un hombre que violaba a las mujeres y las dejaba embarazadas. Toda esa historia que van contando las personas tienen algo de cierto, no todo es fantástico. Entonces, a estos elementos que son certeros y comprobados, de generación en generación les van incorporando hechos fantásticos, como que le van poniendo color, en palabras más coloquiales, ¿ya? Pero acá nosotros en Chile tenemos a Chiloé y ustedes podrían decir que es uno de los pueblos mágicos que le llaman, en donde tiene muchas leyendas. El Caleuche, está el Trauco, como le dije, el Calafate, hay otras historias. Lo mismo pasaba en Grecia. Sin embargo, se sabe que a ciencia cierta los griegos antiguos inspiraron al imaginario de otras civilizaciones vecinas, por ejemplo, Asia Menor y el Oriente Próximo, o también otras civilizaciones como la helénica, la micénica, la cretiense o la minoica. ¿Ya?
Eso es lo que tenemos que tener claro, que el origen de la mitología griega efectivamente habla de historias contadas con hechos fantásticos, pero también fueron narrados en base a hechos que ocurrieron, ¿ya? Los mitos están asociados a interpretaciones sagradas y en el ámbito religioso. Y, por ejemplo, después cuando veamos en Roma también nos vamos a dar cuenta que en Roma hay muchos mitos relacionados con niños y cosas así, y es porque también, por ejemplo, en la civilización de Roma, yo les contaba que muchos niños se les ejecutaba o se les abandonaba por tener deformaciones, y eso no era mitológico, era real. Entonces, en torno a esas historias que contaba la gente, que las veían, le iban incorporando más cosas fantásticas. Claro, la Vero, como acaba de decir, como el mito de la Llorona. Yo sé que no tiene nada que ver el mito de la Llorona acá, pero está bien que hagamos comparaciones, porque estamos hablando de mitologías. El mito de la Llorona es efectivamente una historia real que relata el cementerio general, porque el cementerio general fue espectador de esta historia, o sea, fue una historia real. Una mujer en un accidente de tránsito iba con sus 2 hijos adolescentes y en este accidente de tránsito ocurre un accidente muy trágico en donde los dos hijos de esta mujer mueren, ¿ya? Y la mujer es llevada al hospital, luego la mujer estuvo en coma, agonizando, y la mujer despierta después como de 15 o 20 días, mucho tiempo. Cuando despierta esta mujer, le comentan la triste noticia de que sus hijos habían muerto en el accidente, ¿ya? Y decían que la mujer todos los días iba a ver a los hijos que estaban enterrados en este cementerio, lo iban a visitar, y ella nunca se pudo conformar con la pérdida de sus 2 hijos. Y cuentan los cuidadores o los guardias, por ejemplo, que la veían a ella llorar mucho, y un día dicen que a ella la encuentran en uno de los pasillos en donde ella lamentablemente atentó con su vida porque no pudo superar la muerte de sus hijos. Y ella acaba con su vida ahí dentro del cementerio. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay de verdad y qué hay de leyenda en esta historia? No lo sabemos. ¿Ya? Yo el año pasado fui a un tour en el cementerio en donde explica la historia, porque la historia, dentro de esta historia hay harta parte que es cierta porque es contada por personas que trabajaron en el cementerio, es real, es de una fuente directa. Sin embargo, hay mucha gente que le ha ido colocando de su cosecha y dice que la Llorona se pasea por las calles y llora, y es como un personaje popular de la mitología chilense, o sea, como que todos la conocen. Y no tan solo acá, sino que también es una presencia que ha estado en otros países, o sea, se vive como en otros lugares también esta especie de mujer que llora el lamento de la pérdida de sus hijos. ¿Ya? Por eso les digo, chiquillos, siempre en las historias que relatan pueden haber hechos reales y otros hechos que se agregan por fantasía. Claro, como dice la Dafne, ese es otro relato que cuentan. Yo le estoy contando el relato que se cuenta en el cementerio general, que ese sí se vio por parte de un guardia, y comentaban que había una mujer que lloraba, iba a llorar todos los días al cementerio, y ellos la apodaron así. Ahora, como dice la Bianca, si nos ponemos a creer en todo, así como en el viejo el saco, en todo eso, eh, pucha, de verdad que tendríamos que creer en distintas cosas, por eso que siempre está la ciencia y la religión. Ahora, dicen por ahí la Vero que también escucho esa leyenda en México, sí, hay leyendas que son transversales, están en distintos países, en distintos lugares, ¿ya? Así que no tenía nada que ver con lo que estamos viendo en Grecia, pero sí se asocia a lo que es el pensamiento mitológico, ¿ya? Siguiente. ¿Qué es precisamente la mitología griega? Esto es súper importante que lo anotemos en el cuaderno, porque dice que cuando hablamos de la mitología griega, nos referimos a un conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia. Recordemos que estos relatos corresponden a un periodo del tiempo de 1200 años antes de Cristo hasta el 146, como una cuna cultural de la civilización de Occidente. Está recogida en un conjunto diverso de textos. Sí, alguien le sonó el micrófono. Sobrevivientes a la historia, en lo cual
nos cuentan estas historias, cómo antiguos griegos explican el mundo, cómo practican su religión, representaban su cultura y también su arte, ilustraciones, cerámicas, etc. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. ¿Qué quiere decir oral? Que se fueron transmitiendo como yo le estoy hablando, de conversación en conversación, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Y estos relatos son recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados a versiones por escritos, ¿ya? Son tan antiguos que no tienen origen, no tienen una data. Incluso dicen que son antes de la llegada de la escritura a Grecia. ¿Ya, chiquillos? Entonces, cuando hablamos de la mitología griega, no es como hablar de los dioses solamente, no. Son los relatos, son las historias, son las hazañas. Todas las civilizaciones tienen una mitología. Está la mitología vikinga, está la mitología china, está la mitología azteca, etc. Todas las civilizaciones tienen una cultura, una política, una religión, ¿ya? Lo vamos a ver, por ejemplo, en la Edad Media, cuando veamos los pueblos bárbaros, veamos los vikingos, los hunos, también nos vamos a dar cuenta que ellos tenían sus propios dioses. Y al final siempre son los mismos dioses, pero van cambiando de nombre, ¿ya? Esta es la típica imagen que uno conoce del Olimpo, en donde están como una especie de nube, ¿cierto? Los dioses y las diosas están semidesnudos, mostrando su belleza, porque eran personajes bastante perfectos, hermosos, inmortales, ¿ya? Y se muestran que están en un lugar muy alto, que se llama Olimpo, ¿ya? La mitología da harto para hablar, yo creo que tendría unas 15 clases para hablar de la mitología griega, pero como saben que tenemos poquito tiempo, tenemos que ir acotando. Ay. La religión griega, entonces, para resumir, dijimos que fue politeísta y rindió culto a numerosos dioses. Y fue algo importante, antropomórfica, o sea, los dioses tenían figuras humanas, ¿ya? No así, hay religiones que tienen figuras de dioses, pero no son humanos, son de... En Egipto, ¿qué pasaba con algunos dioses? Anubis era como un gato, perro. Exacto, eran zoomórficas. Tenían figuras de animales, gatos, serpientes, pájaros, ¿ya? Por lo tanto, un dato importante de la religión griega es que ellos tienen el mismo aspecto de nosotros los humanos. Claro, las sirenas, tenemos medusas, tenemos otras especies también, las... ay, se me fue en este momento. Ay, ya, más adelante lo vamos a ver, pero lo vamos a ver. Claro, está el Minotauro, pero el Minotauro no era un dios, sino que era un ser mitológico, ¿ya? Pero sí o sí, los dioses tenían figuras humanas. Por ejemplo, en otras religiones vamos a ver que, no sé, pues en las culturas acá americanas, los dioses principales eran en forma de serpiente o de pájaro. Dice que los dioses eran inmortales y eternamente jóvenes. O sea, ¿a quién no le gustaría ser un dios, cierto? Su residencia eran en el monte Olimpo, donde Zeus era el más poderoso de todos y era el que reinaba entre todos ellos. De hecho, acá vemos en la imagen. Gracias a esto se han hecho muchas películas, muchas series, juegos, teleseries, etc. Esto lo vamos a notar porque acá está la distribución de los dioses más importantes. Se estipula más o menos y se establece que son alrededor de unos 13 los más importantes, pero por ahí, como alguien dijo, son muchísimos los dioses, los semidioses y los héroes de Grecia. Antes, en Grecia, según la mitología,
antes que existieran todos los pueblos, existía algo que se llamaba el caos, era el gran vacío, que era una oscuridad eterna, ¿ya? Luego viene Gea, que representa a la tierra, y Urano al cielo. Ellos se unen y crean a Cronos, que es el tiempo, a Rea, que es la fertilidad. Ellos a su vez se unen y dan origen a Zeus, ¿ya? Zeus con Hera se unen, dando origen a un matrimonio, ¿cierto? Y también van dando origen a las distintas generaciones de los dioses. Tenemos entonces a Hestia, que es la diosa del hogar, a Deméter, que era un dios muy importante, porque era el dios de los cultivos, o sea, era el dios que estaba asociado a todo lo que era la agricultura. Por lo tanto, a Deméter se le rendía mucho culto en las épocas de cosecha, para que tengan en claro que es un dios muy importante que está asociado a la abundancia económica, ¿ya? A ver, voy a borrar acá porque está como medio raro. Ahí sí. Tenemos al Poseidón, que es súper conocido, Poseidón, que es el dios del mar, que tiene una especie de tridente. Tenemos a Zeus, que es el dios principal, que está acá, y se representa entonces con un rayo, con una barba, vestido de blanco, y es el dios del cielo y el padre de todos los dioses. Hera también es una mujer hermosa que está asociado a la unión de las parejas. Tenemos más al ladito, algo pasa ahí sí. Voy a cerrar el chat, chiquillos, porque me borra la página. Tenemos a Hades, que es el dios del infierno. Por ejemplo, en los griegos Hades es el dios del infierno y en la religión católica es el diablo, ¿ya? Si se van dando cuenta, estos seres malignos siempre están representados en las distintas religiones, pero van cambiando de aspecto y de nombres. En los vikingos quizá un ser como más maligno es Loki. Segunda generación, tenemos a Hefesto, que es el dios del fuego, Ares, que también es un dios muy importante, que es el dios de la guerra, Dionisio, el dios del vino, Atenea, que es la diosa de la sabiduría, Hermes, que es el dios mensajero, Artemisa, que es la diosa de la casa, Apolo, el dios de la belleza, y Afrodita, la diosa del amor, de la fertilidad y de la belleza. ¿Qué dice? A ver, ¿qué están hablando acá? O sea, Afrodita y Apolo de la belleza masculina. Claro, Apolo está asociado como a la belleza en general también. Pero si ustedes se van a colocar a investigar, muchas veces los dioses de repente están asociados a distintas cosas y en otro lugar van a encontrar que está asociado a otra cosa. ¿Ya? De repente como que van cambiando, pero esta es como la estructura principal. Para que lo vayan anotando. Cuando yo hablo del panteón griego, me refiero al grupo de dioses, ¿ya? Cuando hablo de que ellos moraban, es que vivían en el Monte Olimpo, que era un monte muy alto, obviamente, que tenía privilegios celestiales, ¿ya? Vamos anotando, chiquillos, para avanzar a lo último. Después cuando pasemos a Roma vamos a hacer una comparación porque en Roma son los mismos dioses de Grecia pero cambian de nombre, ¿ya? Por ejemplo, en Grecia el dios principal es Zeus, ¿cierto? En Roma vamos a tener a Júpiter. En Grecia tenemos
por ejemplo, a Venus, que es la diosa del amor y todo lo que está asociado como a la belleza femenina y todo eso, y acá vamos a tener Afrodita. Atenea, en Minerva en la religión romana. Y así vamos a ir viendo que cada dios representa algo, pero tiene nombre distinto. El dios del vino en Roma se llama Baco, en Grecia se llama Dionisio. Sí, por supuesto, también pueden ir buscando ustedes, chiquillos, pero ojo igual porque de repente en internet sobre todo aparecen muchas informaciones con respecto a los dioses, ¿ya? Porque no están hechas por historiadores ni por investigadores, sino que están hechas de repente por juegos o cosas así. Por eso que es bueno que busquen a través de una buena fuente, saladehistoria.com, etcétera. Ya, vamos avanzando. Puse esta fotito, no se nota en el cuaderno, pero una fotito que encontré bastante entretenida. Hoy no se desaparece esto. No. Son monitos que están hechos con plasticina. Me parecieron bastante interactivos porque representan las cualidades y las características de los dioses. ¿Ya? Miren, acá habla de la creación de los dioses, después abajito también va pasando por distintos dioses, acá no se ve muy bien, pero está Poseidón, está Hera, Nefesto, acá, estas son las que no me acuerdo adelante, las musas, que es un grupo como de mujeres bastante bellas, asociadas también a la seducción, y acá hay personajes que delante me los mencionaron, pero no son dioses, sino son personajes mitológicos. Están los quimeras, están los pegasos, los unicornios, las sirenas, los grifos, las medusas, los cíclopes y las hidras. ¿Ya? Si bien no son dioses, son figuras presentes en la mitología griega, pero tienen formas, por supuesto, bastante particular, como personas con un ojo, o una especie de caballos blancos con un cuerno, que son los unicornios, dragones, las medusas que convertían a las personas en piedra, etc. Y las hadas y todo eso, vienen de los duendes y todo eso, ya son figuras más medievales, son posteriores a esta época. Pero sí, alguien por ahí dijo las sirenas, ahí están. Yo los invito a que vean videos, vayan investigando. La próxima clase me gustaría seguir con esto porque siento que igual nos falta, es muy poquitito tiempo para terminar de abordarlo. ¿Ya? Ahora, como no vamos a tener clase la próxima semana, quizás yo les mando algunos links o algunas direcciones de internet para que podamos ir leyendo, investigando por mientras. ¿Ya? Chiquillos, el tiempo como siempre nos persigue, así que hoy día vamos a comprobar cuánto aprendimos jugando algunas cositas como siempre, ¿ya? Así que mientras yo ingreso a los links, ustedes terminan de anotar. No voy a ver el chat, chiquillos, por ahora porque estoy abriendo las páginas, ¿ya? Vamos a ver cuánto aprendimos hoy día de la mitología griega, que fue poquitito, obviamente, pero no tenemos más tiempo, así que vamos a ver cómo nos fue el día de hoy. ¿Alguien por micrófono me puede confirmar si se está viendo la página verde? Sí se ve. Sí, ya, bacán. Sí, confirmo que se ve. Ya. Sí, se ve. Esta es una especie de memorice, si es que no me acuerdo. Sí, parece que es el memorice. Esta es una especie de memorice, no nos muestran como la imagen final, o sea, tenemos que ir solamente adivinando. Ya, a ver, voy a abrir acá. Tengo mala memoria. Yo igual tengo muy poca memoria visual.
Así que no importa, lancémonos nomás y veamos cómo está nuestra memoria. Ah, no, ya, este primero son las preguntas, después viene el memorice. Dice, ¿qué significa la frase en un trabajo de Hércules? Nombre romano, Heracles. ¿Es un trabajo de 2 etapas? ¿Es un trabajo solo para...? No, chiquillos, este no es. Este no lo hemos visto. No he dicho nada. Tengo que cambiar. Acá está, estoy puro leseando. Confírmeme alguien por micrófono si ve el EducaPlay. Sí, ahí se está viendo. Se ve. ¿Sí? Y se ve. Sí, profe, sí se ve. ¿Ves la propaganda? Elige tu carta 100% gratis. Sí. Ya. Descubriendo dioses. Parece que este, a ver, veamos porque tengo tantas páginas abiertas. Comenzar. Ya, este es el de los dioses. Dice, ¿qué significa la frase, has abierto la caja de Pandora? ¿Has hecho fuegos artificiales? ¿Has abierto una caja? ¿Has causado muchos problemas? ¿O has vivido mucho? Para los que no saben, podemos intentarlo así al azar. La A mí me tercera. suena a la Creo que la tercera. 3. La ¿Qué? tercera. La ¿Qué dijo? tercera. La Tercera. tercera. Has causado muchos problemas. ¿Qué significa la frase la manzana de la discordia? ¿Una manzana muy roja? ¿La causa de una disputa? ¿La manzana de Eva? ¿O es la causa de una alegría? La Cuando- tercera. Ah, Esta es la causa de la La C. discordia. la segunda. Creo que la segunda. Obvio, la segunda. ¿Qué significa la frase está viviendo una odisea? O típico que uno dice, hoy fui a comprar y fue una odisea. ¿Está viajando por placer? ¿Está con odiseo? ¿O está pasando por muchos problemas? ¿O está viviendo una vida tranquila? Tercera. La tercera. La tercera. ¿Qué significa es un trabajo de Hércules? Un trabajo de 2 etapas, solo para personas con músculos, trabaja como un dios griego. Segunda. ¿Qué Creo significa que fue? la tercera. No, la cuarta. Seg- La No sé. cuarta, ¿están de Yo acuerdo? digo que la cuarta. Sí. Sí. Arre, Veamos. Finalizar. arre. ¡Ay, tuvimos todo bueno! Un 7, 100%. Y eso que solamente fue como un diagnóstico, porque no sabíamos todo, pero estoy segura que todos han escuchado más de algún dicho de eso. No. Cuando fui a comprar y viví una odisea, o que fue una odisea, se refiere a una situación compleja, difícil. No me digan que no, porque más de uno han escuchado. Ya, y la otra del descubrimiento de los dioses, la tengo acá en la presentación. Denme un cachito. A ver, acá parece que está ahí. Profe, ¿va a mandar el PPT? Obvio, como todas las clases. Tengo un memorice súper bueno, pero no me abre la página. Estoy tratando de verlo, ¿ya? Ah, esta es, parece. Ya, veamos. ¿Se ve la pantalla verde? Sí. Ya. Esta es como para soltar la manito y relajarnos un poco. Tenemos 2 minutos. Tenemos que buscar al dios griego. Acá está el nombre. Dionisio. Vamos a ver. ¿Dónde estará? No sé. A ver, veamos. ¿Será? No, no es. No. Veamos acá. ¿Cuál será el con un tridente? ¿Cómo se llamará? Poseidón, el rey de los mares. Ya. ¿Qué sé? No, no es Afrodita. A ver. Poseidón. O sea, está acá. Bien, ya. Busquemos otro. ¿Quién será ella? Rodita. No, ¿Afrodita? es él. No, es él porque Eres Apolo. está con un instrumento Ay. musical. Ah, pues. No lo vi. No, no era. A ver. No, pues, Atenea. Atenea. A ver, No. Atenea. ¿Dónde estará Atenea? Arre.
Ay, qué difícil. ¿Será ella? Bien. Hermes. No. Fíjate, creo que estaba al lado de Atenea. Hermes. Ares. Ah, pues no. ¡Ay! Tuvimos 0 puntos. Volver a jugar. Ya, Pero le no voy lo, a... pero no lo muestran en ningún segundo todas las imágenes. Es que es el problema, pues no lo muestra. Entonces, ya no importa, eso fue como para probar. Entonces, la próxima semana, yo misma en la página voy a crear un reto, ¿ya? Para que podamos verlo y después jugar, porque si no, no va a tener mucho sentido. ¿Ya, chiquillos? Con respecto a lo que vimos la semana pasada, me han llegado muy pocos trabajos. Voy a mencionar los trabajos que me han llegado hasta ahora. Las personas que faltaron la clase de la semana pasada, supongo que se lo consiguieron. El texto ya, voy a dictar a las personas que los tengo en el correo. Acá está, historia. Ujú, sí. Momento que mi celular funciona con carbón, así que es súper lento. Itza, no te puedo explicar el trabajo ahora en la clase porque es un trabajo que di la semana pasada, y de hecho lo expliqué, estuve mucho rato y no lo puedo hacer a través de acá. Ya. Ahora sí, tengo el trabajo de... Pucha, acá hay uno, a ver. Tengo de Nicole González que me envió correo. Tengo de la Verónica. María Fernanda. De la Bianca, que me lo mandó por WhatsApp. Y tengo a alguien que me lo envió, pero está sin nombre. No sé quién habrá sido. Dice informe de la unidad 2, Red IT, no sé quién es. ¿Quién será? ¿Vicente Martín, usted? Ya. Cuando me manden los trabajos, chiquillos, colocar el nombre, ¿ya? Así que eso sería, si alguien está atrasado, ¿sí? Hoy se la mando yo. Ya. Si alguien está atrasado, chiquillos, de aquí a mañana más tardar, ¿ya? Recuerden que hay que hacer un texto informativo que incluya el contenido que yo les solicité, puede incluir religión, ubicación geográfica, política, todos los aspectos que hemos estudiado de Grecia antigua, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda para poder finalizar? ¿No? Ya. Seguimos la próxima semana, nos estamos comunicando y espero que la semanita que se viene de descanso la ocupen efectivamente para descansar y también para reorganizar su trabajo. ¿Ya, chiquillos? Gracias por su apoyo, algunos mensajitos que recibí por ahí, para los que tuvieron paciencia y esperaron la clase de historia, así que eso, nos vemos. Ya, un besito, cuídense mucho. Chao, Adiós, tío. profe. Chao, chicos. Tenga Pues usted muy también, buena nos vemos. tarde.